Bienvenidos mis amigos, mis amigas y Shabbat Shalom en este día fresquito, en este día muy apacible, muy agradable que se ha levantado aquí en Linares, Jaén, y estamos muy contentos de poder presentarnos en sus hogares con mucho respeto para llevarles la palabra de poder. Vamos a estar con Proverbios capítulo 17, el banquete de la elocuencia, se va a llamar el mensaje de hoy, el banquete de la elocuencia. Ya vamos a ver luego qué tipo de banquete es y de qué se trata esa elocuencia, la correcta situación de esa palabra, semánticamente lo que es la elocuencia, ¿verdad? Para que no haya equívocos y nos veamos reflejados en los versos bíblicos o bien redargüidos. Bueno, entonces antes vamos a estar con notas que hemos estado tomando sobre cuestiones que nos han llamado la atención en esta semana, y una de ellas ha sido en una prédica de César Garavito que mencionó, interesante ponencia, en la que mencionó que Camar o Camer es en el hebreo sacerdote falso que lleva a contrataciones. El Camar o el Camer era el sacerdote falso que lleva a contrataciones. Saben ustedes, recuerden que precisamente el antimashiach, el llamado anticristo, se caracteriza porque dice por la multitud de tus contrataciones, que se le dice al rey de Tiro que el rey de Tiro se encarna y se encarama dentro de lo que es el antimashiach, dentro de lo que es el Ruach Sheker, el espíritu de la iniquidad de lo antimashiach, de lo anticristo. Y entonces lo interesante es que entonces yo me pongo a pensar y entonces digo, claro, si Camar es sacerdote falso que lleva a contrataciones, ya saben ustedes, contrataciones, negocios deshonestos, contrataciones de muchos tipos, por ejemplo, hacer prosenitismo, ser prosenetas aún con las mismas hijas, en fin, muchos tipos de contrataciones, vender tu alma al diablo, ¿verdad? Pues también es contratación, por supuesto. Entonces, si Camar es sacerdote falso que lleva contrataciones, pues digo, pues de ahí viene espiritualmente, para que no le perdamos el rastro a lo que son las cosas en verdad, la palabra camarlengos, porque los camarlengos son, digamos, unos purpurados católicos. Un camarlengo es un encargado católico de alto rango. Claro, ¿y por qué se llama camarlengo? Porque viene de Camar, que es sacerdote falso que lleva contrataciones. Esto, Elohim nos pone las palabras para que sigamos la pista. Bueno, y entonces una palabra que a veces tiene mala aceptación, que es la palabra antisistema, que es sinónima de la palabra que vamos a tratar ahora, que es contracorriente. Cuando dices que estás contracorriente, hay a quien, para la gente que se dejaba llevar, bueno, pues para la gente que se deja llevar, pues ser contracorriente es algo negativo. Porque al final te puede pasar igual que al salmón, piensan ellos, ¿no? Que toda la vida nada contracorriente y luego muere en el mismo sitio, ¿verdad? Entonces, ir contracorriente para ese poder que se siente establecido a veces es una inutilidad, a veces es algo infructuoso, lo ven ellos así, ¿verdad? Pero esto en la gente que tiene Biblia, el que vayamos contracorriente o el ir contracorriente sea negativo en gente que maneja Biblia, eso sí es ya más preocupante para ellos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ser contracorriente es una necesidad de nuestro tiempo, una necesidad espiritual de nuestro tiempo, porque recuerden ustedes que en el Apocalipsis 12 relata un hecho fractal histórico, que es cuando el dragón persigue a la mujer y arroja el río de sus fauces, ¿verdad? Ese río son corrientes, volúmenes, corrientes, que quiere arrastrar a la mujer. Entonces, la mujer que se deja arrastrar, que no es la escogida, porque la escogida es ayudada por la tierra que se traga el río, pero la no escogida, ¿qué hace? Que no quiere ir contracorriente. Entonces, como no quiere ir contracorriente, no escapa de ese río iluminista que sale de las fauces del dragón. Por lo tanto, proféticamente debemos ir contracorriente para escapar, para estar prestos a escapar
de ese río iluminista, de ese río de perdición que arroja el dragón. Saben ustedes que el dragón es la representación de esos poderes satánicos llevados a cabo por el iluminismo, por la llamada era de la razón, que se ha demostrado que no tenía ninguna razón. Bueno, entonces, eso es ir contracorriente, así que ya los que manejan Biblia pues no le teman a ese adjetivo o ese epíteto de ir contracorriente, porque ir contracorriente nos lo exige el mundo actual. Entonces, y cuando dice también, otro punto es que cuando dice también en Éxodo 33:20, ya hablando de otra cosa, en Éxodo 33:20, si no me equivoco, está que dice que nadie puede verme y vivir. Le expresa Elohim a Moisés cuando hace caso de la demanda de Moisés de que quería ver su rostro. Y entonces Elohim le dice, nadie puede verme y vivir. ¿Pero por qué dice esto? Porque Elohim es Ruach. Elohim, en la forma antes de encarnarse en Mashiach, es Ruach, es un Ruach inmenso, súper abarcante. Entonces, nadie puede verlo y vivir. Dice, no puedes ver mi rostro, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. ¿Por qué? Porque Elohim es, digamos, no cabe, va más allá. Ahora, cuando el Mashiach dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, no miente. ¿Por qué? Porque es la imagen del Elohim invisible. ¿Por qué es el Elohim invisible? Porque es Ruach, es espíritu, ¿entienden? No es ningún viejecito que está ahí viéndolas venir, no. Nadie puede verme vivir porque es espíritu, y su encarnación perfecta y su esencialidad es Yahshua HaMashiach. Respecto, otro punto, aceptar a Jesús, que esto ya es que esto de aceptar a Jesús se está viendo incluso en raíces hebreas o mesianismo, porque que se viera en el cristianismo pues es lógico todavía a estas alturas, que es aceptar a Jesús, pues es una tontera más dentro del cristianismo, la confesión, la llamada confesión de aceptar a Jesús. Es una tontería porque tú no tienes que aceptar a Jesús, sino en todo caso Jesús te tendría que aceptar aquí, a ti. Jesús es quien te debería aceptar a ti, cuando tú guardes una conducta íntegra delante de su presencia. Y eso tiene origen de los cruzados, creo, ¿verdad, no? La confesión de aceptar a Jesús, pues sí, posiblemente de los cruzados, porque exigían a los musulmanes y luego más tarde también a los indios, que con esa confesión ya se hacían como gente de fiar. Ya para el cristianismo era más gente de fiar, ¿no? Cuando ya confesaban eso. Pero en sí es una tontera más, porque tú no debes aceptar a Jesús. Jesús te debe aceptar a ti en todo caso, ¿verdad? Yo les menciono que, miren, yo me crié en familia evangélica prácticamente, porque yo desde los 10 años estuvimos en el evangelismo, mi casa. Y entonces, pero sí, con 21 años, como yo no iba de primeras, de segundas, a la casa, al templo de mis padres, yo quise hacer mi carrera, digamos, espiritual en otra iglesia, o fui llevado de esa manera. Y entonces en esa iglesia, que no me conocían de nada, después de unas cuantas semanas, un domingo, pues Elohim tocó mi corazón de forma portentosa y maravillosa en el 99, esto fue a la altura del 99, y me hicieron aceptar a Jesús con la confesión. Y entonces me preguntaban, ¿te drogas? ¿Haces esto? ¿Haces lo otro? ¿Haces lo otro? Y yo a todo decía que no. Que yo, fíjense cómo son las cosas. Claro, yo decía todo que no porque yo no iba a explayarme en explicaciones de lo que había sido o lo que había dejado de ser. Yo a todo decía que no para aligerar la cosa, para poder confesar antes, para aceptar a Jesús, y que se aligerara la cosa, y ya la iglesia, ya por así decirlo, me diera el visto bueno y ya se pararan a saludarme cuando terminaban los cultos, que antes no lo hacían. En las semanas anteriores nadie lo hizo, ni en las posteriores tampoco, pero bueno. Entonces yo veía eso ya de por sí, a la altura de 1999, a finales del 99, lo veía una tontería, porque digo, pero aceptar a Jesús es que
Lo veía una tontería de tal manera que cuando me estaban haciendo la confesión positiva, la confesión de aceptar a Jesús, a mí me daba la risa, yo me aguanté la risa, porque lo veía una somera tontería, ¿entienden? Entonces, pues ahí estuvimos a esas alturas y así se entendía el Evangelio a esas alturas, 1999, y en el siglo XXI lo ha incorporado esto de aceptar a Jesús o a Yeshua, incluso las raíces hebreas. Así que así vamos. Y ahora les voy a contar otra cosa, les voy a relatar algo. Solamente voy a ir al hecho para que vean ustedes cómo funciona el sistema iglesia. Yo solo me voy a remitir, como digo, a narrar lo acontecido, sin hacer juicio de valores. Resulta que se llevó para la Pasión de Cristo, a la altura de 2004, en la iglesia, se llevó la televisión para ver por video La Pasión de Cristo, la famosa película de Mel Gibson. Y entonces no salía doblado al español por aquellas fechas, sino que solamente era traducido, salían solamente los subtítulos del español y la película, como saben ustedes, transcurría en arameo. Entonces, pues como se traducía con los subtítulos escritos y mi pueblo, mi etnia, el pueblo gitano, no es muy dado a leer, dicho con respeto, pero no es dado a leer, entonces no se enteraban de cómo iba la película. Entonces el pastor le dijo a mi hermano mayor, me remito a dar el hecho sin entrar en juicio, le dijo a mi hermano mayor que tradujera los subtítulos, o que le dio el micrófono, no le dijo que tradujera sino que le dio el micrófono y le dijo, en otras palabras, que tradujera lo que estaba escrito en la televisión para que todo el mundo lo entendiera. Bueno, pues se lo dejó dicho, venga, traduce eso, y le dio el micrófono, que por aquel entonces creo que mi hermano ni era pastor todavía, era como empezando a ser ministro, creo yo, por aquellas fechas. El punto es que él no pensaba traducir nada, y el que le dio la orden, que era el pastor, tampoco pensaba que él iba a traducir nada. ¿Entienden la cuestión? Entonces yo, viendo eso, le dije a mi hermano, le aconsejé, lee solo lo que dice Jesús. Lee solo lo que dice Jesús. Y así, por lo menos la gente, yo lo que quería es que la gente se enterara de más o menos de la película. Y leyó una frase o dos de Jesús y ya desconectó por completo y ya no se le oyó más en todo el culto. Por lo cual ahí nadie se enteró de nada en toda la iglesia. Nadie se enteró de nada de la película de la Pasión de Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ni la orden del pastor valió nada, ni la ejecución, ni la pasada al hecho, ni la ejecución, ni llevarlo a cabo, tiene ningún valor. O sea, el pastor da la orden sabiendo que no se le va a hacer nada. Y el que recibe la orden sabe que lo que se le ha dicho no tiene ningún valor. Entonces, ¿cómo ensamblamos una iglesia? Es mi pregunta. Es mi pregunta. Bueno, entonces, pasando de eso, vamos a un dramático error, otro más del cristianismo, que es buscar la presencia del bendito, del santo, la presencia de Jesús, la presencia de Cristo, la presencia de Dios, buscar la presencia. Oiga, si buscar su presencia es otro dramático error, ¿por qué? Porque eso es como buscar la vida, como el que se va a trabajar y dice a buscar la vida, te pasas buscando algo que ya tienes de per se, lo cual es enormemente necio. Miren, en Salmos 139, 7 al 12, pueden ustedes leerlo, que dice el salmista, ¿dónde me iré de tu presencia? Si me alzare a los cielos, allá estás tú, si descendiere a los abismos, allá estás tú. Entonces su presencia está en todos lados, su presencia no hay que buscarlo.
¿Cuál es el problema? Que la gente no quiere buscar la presencia del bendito sea, que ya digo que se encuentra, porque por eso es omnipresente, se encuentra en todo lugar, pero la gente no quiere buscar la presencia del bendito sea, sino el repelús, el escalofrío, ¿entienden? Entonces, ya vamos con los últimos puntos. El siguiente punto es que el otro día veo que comentan en la calle de que dice una iba a comprar un producto y le dice a la que despachaba, le dice, oye, estoy con la cabeza embotada. Y dice la despachadora, dice, pues es por el día que está nublado, seguramente sea por el día que está nublado. Bueno, seguramente sea por los problemas que acarreas en tu vida, los conflictos no resueltos, y por eso te lleva a la enfermedad y al aturdimiento en tu embotamiento, ¿verdad? Un embotamiento en todos los sentidos. El día es precioso. El día nublado, precioso. El día lluvioso, precioso. El día soleado, precioso. Y la culpa no es del día, la culpa es de gente que no sabe solucionar sus conflictos existenciales y que por eso se enferma. Ahora, ya por último, y la nota del humor. Resulta que ahora en España tenemos una aplicación dada por el gobierno, que ahora desde el gobierno nos van a meter en el móvil las alertas de catástrofes. Las alertas de catástrofes en los móviles. Si, por ejemplo, hay un volcán en Tenerife, pues me va a llegar la alerta de que está ardiendo el mundo, ¿no? Cuando yo estoy bastante lejos de Tenerife, por ejemplo, ¿no? Entonces, alertas de catástrofes ya en los móviles de España. Pero, ¿qué necesidad teníamos de alertas en los móviles si ya teníamos a Javier Palacios Sedorio con las alertas de catástrofes, ¿no? Bueno, y muchos más, ¿verdad? Alexander Batman y otros muchos. En fin, ya mencionándolos nada más, ya hemos rebajado la cosa, pero bueno. Entonces vamos a estar con Proverbios capítulo 17. El banquete de la elocuencia. Proverbios capítulo 17, el banquete de la elocuencia. Leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay pelea. Pero ya aumenta el mal, profeta, aumenta mal, proverbista, aumenta el mal si encima de que comes pan duro también estás cubierto de problemas. Entonces ya el infierno de la tierra. El infierno de la tierra sería comer pan duro y encima tener problemas. Eso por un lado. Y luego lo otro es obvio, ¿no? Que merece la pena comer menos o con menos satisfacción a las papilas gustativas, pero estar recreado en la abundancia de por sí, que es la paz, que vivir en supuesta abundancia de bienes materiales y de comida, pero luego no tener la abundancia, que es la paz, sino la estrechura y el cerco y la trampa, que es los problemas, que son los embrollos, ¿verdad? El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sinvergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. Esto es más profundo de lo que parece porque como el hijo del gobernante va a ser un bala perdida, pues ahí quien va a salir ganando es el sirviente sabio, porque el sirviente sabio va a saber esperar y aconsejar, y en ese esperar y aconsejar va a ganarse el aprecio de toda la familia, incluido el aprecio del hijo, porque el hijo a la larga no va a poder dar un paso sin él, puesto que no tiene juicio, porque es un sinvergüenza. Entonces se le va a complicar la vida cada vez más y ahí quien va a salir ganando es el sirviente sabio. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón.
ese pero no es una contradicción respecto a que el Señor prueba el oro y prueba la pureza a través del fuego, del oro y de la plata. No es una contradicción, sino que ahí debería figurar una y. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, y el Señor prueba el corazón, digamos, de la misma manera. ¿A través de qué? De fuego, dícese, aflicciones y refinamientos, de lo que es las etapas del refinamiento, que tiene que ver con una educación y con una instrucción, ¿verdad? Y con pasar muchas veces por estrechura, ¿verdad? Para que cuando adquiramos espacio, pues sepamos de qué estamos hablando. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme, que ya saben ustedes que el chisme es cuando te dicen algo en privado y tú lo aireas en público. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Los mentirosos. Por eso agravan el asunto. Claro, de un grano hacen una montaña. ¿Por qué? Porque es que están centrados en agravar, en prestar suma atención a la calumnia. Entonces, si tú dices algo que no es calumnia, pero que ellos lo interpretan así, ahí está su foco. Ahí está, ¿pero por qué? Porque son mentirosos. Le sacan puntilla a las cosas y así se han buscado debacles y ruinas. Los que se burlan del pobre insultan a su creador. Los que se alegran de la desgracia de otro serán castigados. ¿De la desgracia de quién? No es de otro cualquiera. Alegrarse de la desgracia de exactamente y precisamente de aquel que insulta al pobre. Es el contexto, ¿entienden? Eso para que situemos y llamemos a las cosas por su nombre. Aquí está hablando de que no te puedes alegrar de la desgracia de aquel que insulta a su creador burlándose del pobre. ¿Entienden? Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Esto sería fabuloso que fuera así, ¿verdad? Los nietos, la corona de gloria. Se sienten los abuelos hermoseados en los nietos. Y qué lindo es ese verso de los padres son el orgullo de sus hijos, ¿verdad? Porque normalmente el padre no tiene que hacer nada para tener el aprecio de su hijo, ya le viene dado. El hijo va, digamos, a tomar como referencia de gratis, sea lo que sea su padre. Es decir, aunque su padre tenga una mano detrás y otra delante, como aquel que dice, pero para el hijo siempre va a ser, entre comillas, su ídolo, ¿verdad? Entonces dice, las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio. Aquí está, el banquete, que ya hemos hablado del banquete, de lo que es un banquete, que es aquello que se disfruta en shalom, en paz, y la palabra elocuente. El banquete de la elocuencia. El banquete de la elocuencia. 17:7. ¿El 6 ya lo leíste? Sí, eso lo que hemos hablado de que los padres son el orgullo de sus hijos. Y luego el 7, que es las palabras elocuentes no son apropiadas para el necio. Ahora, por lo tanto, razonemos. ¿Qué es una palabra elocuente? Una palabra que va a la esencia, que va al meollo, que va al grano, que dice las cosas como son, que significa las cosas, ¿verdad? Las cosas que realmente tienen significado. Eso no es plato de buen gusto para el necio, no son apropiadas las palabras elocuentes. Ahora, las palabras de charlatanería. Y hay gente que confunde la elocuencia con la charlatanería, con hablar muchas palabras. Pero eso es garrulería, eso es ser un garrulo. Mírenlo ustedes en el diccionario, lo comprobarán. Lo que es la elocuencia es hablar lo preciso, ¿verdad? Lo preciso. Y dice que, claro, para los necios nunca son apropiadas las palabras del elocuente. ¿Por qué? Porque va a ir a la esencia de las cosas. Entonces, el necio se va a sentir acusado. Pero no porque
las palabras del elocuente quieran ir hacia el necio, sino que el necio es el blanco de las palabras precisas de la elocuencia del justo, ¿verdad? Entonces dice, mucho menos la mentira para el gobernante. Esto es, si no es apropiado para el necio las palabras elocuentes, pues menos debería ser la mentira para el gobernante. Debería desecharla por completo, en lugar de propagar e inventarse males. Dice, el soborno es como tener un amuleto de la suerte. El que lo da, prospera. Aquí te está hablando de un hecho, pero no es en sentido positivo. Es decir, cuando un impío va a leer la Biblia, se cree que puede salir ganando haciendo sus iniquidades y también ministrando Biblia y malversando las cosas y engañándose a sí mismo. Entonces ven versos como estos y dicen, entonces el soborno, si es como un amuleto de la suerte, y si lo das prosperas, pues vamos a sobornar. Entonces, por ejemplo, dar dinero a réditos, hacer un préstamo para que te lo den con intereses, entonces no es malo, de aquí se agarran. Claro, si quieren tener un respaldo teológico, en plena sinvergoncería, ¿entienden? Pero sin embargo, lo que dice aquí es que lo dice en sentido de constatar una realidad social, pero que ni mucho menos es positiva, sino que lo refleja como tragedia el proverbista. Dice, el soborno es como tener un amuleto de la suerte, el que lo da prospera, porque el sentido de lo negativo de esto se ve cuando emplea lo del amuleto de la suerte. ¿Es el número 8? El número 8, sí. Lo del amuleto de la suerte, porque el amuleto de la suerte implica azar y implica también idolatría, por lo cual no puede ser dicho en un contexto del proverbista, en un contexto sano, para defender que eso tiene que ser así, sino que lo refleja como tragedia. Dime cómo dice. Dice, la instrucción es para aquellos que la usan como recompensa amable, y a donde quiera que se vuelva, prospera. Muy bien, perfecto. Si lo han escuchado, pues ahí va en relación con la instrucción, no con amuleto de la suerte, sino con instrucción. Entonces avanzamos y dice, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Los amigos más íntimos deberían ser el matrimonio. Si un hombre a una mujer o una mujer a un hombre, un marido a una mujer o la mujer a su marido, le echa en falta continuamente algo, entonces si lo mantienes presente eso, pues al final va a separar a los amigos íntimos. Tienes que perdonar las faltas para que florezca el amor. Esto sería lo básico a la hora de hacer, digamos, lo que hacen en los catequismos católicos. Esto sería lo primero que deberían enseñar los curas, ¿verdad? A no tener presente las fechorías o no las fechorías, sino las faltas que se cometen unos a otros, ¿verdad? Que por otro lado, cuanto menos faltas hagamos a nuestro prójimo, a nuestro amigo íntimo, pues mucho mejor, claro está. Es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Y seguramente este fuera un verso usado por los colonialistas, que usaban del látigo, ¿verdad? Claro, verían la labor de latigar inútil, infructuosa en determinados individuos. ¿Por qué? Porque el látigo no enseña disciplina. Lo que es efectivo es el regaño a aquel que tiene entendimiento. Con un regaño ya está. Por eso esto también hablaría a favor de no impartir violencia con los hijos, ¿verdad? Sino solamente con un regaño vale. ¿Por qué? Porque si el niño tiene entendimiento, lo va a aplicar lo que le estás diciendo. Es más efectivo, eso ya lo hemos leído,
verso 11, los malvados están ansiosos por rebelarse, pero serán severamente castigados. Los malvados, rebelarse en esa rebelión en el contexto de rebelarse a todo lo bueno, ¿verdad? No en rebelarse al sistema, que eso ya hemos dicho que es una obligación, sino rebelarse a lo bueno, a lo amable, a lo que de verdad tiene altruismo y es grande, dotado de grandeza por el bendito sea. Sobre eso, los malvados están ansiosos por rebelarse. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado una cría que enfrentar a un necio en plena necedad. Así que cuando veas a un necio histérico, sacúdete, es lo mejor. Dice, si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Esto es una joya. El que paga mal por bien, tú le haces un bien y te paga con el mal, ten por seguro que el mal no se va a ir nunca de su casa. Eso viene con la mala acción, en el mismo paquete. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Al que detente, dice, así que detente antes de que estalle la disputa. Es así. Hay embrollos que son tan rocambolescos que si lo empiezas ya no acabas. Entonces, detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Y sin embargo, la gente no deja de hacerlo. Absuelven al culpable y condenan al inocente. Tremendo, ¿no? Es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Tremendo. Esto tendrían que darlo en educación. Los ministerios de educación tendrían que hablar de esto. Es absurdo pagar para educar a un necio. Entonces, las familias se gastan dinerales para que su hijo aprenda, pero no va a aprender tu hijo porque es un necio. Entonces, todo lo que te gastes en él, las mejores universidades, como si quieres meterlo en Oxford, si no va a aprender nada, puesto que no tiene deseo de aprender, porque es un necio. Esto muchas veces es innato. Tú puedes tener una familia que sea muy versada y muy erudita, pero si eres un necio no vas a tener interés por aprender. Tremendo, ¿no? Es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Insensatez. Tú pones por un amigo, sí, pero al amigo, si es difícil conocerte a ti mismo, ¿cómo vas a llegar a conocer a tu amigo si va a pagar o no va a pagar lo que tú has puesto por él? Eso no lo sabes. Y además luego las contingencias, ¿verdad? Las circunstancias. Entonces es una insensatez dar garantía por la deuda de otro. O ser fiador incluso aunque sea tu amigo. Al que le gusta pelear, le gusta pecar. El que confía en sus altas murallas invita al desastre. Entonces hay mucha gente que está confiando en su alta muralla, la altivez que levanta, los gritos que te pega, que te dejan sordo, ¿verdad? Claro, ya te aturden, ya estás hablando con ellos de bien y te saltan con un grito, ya te aturden. Claro, ya no atinas a... Claro. ¿Por qué? Porque confían en sus altas murallas. Dice, vamos por el 20. ¿Por dónde vamos? Vamos por el 20. El corazón retorcido no prosperará. Corazón retorcido es engañoso, que actúas con doblez, que quiere dar una imagen, pero es muy diferente a la imagen que quiere proyectar o que se cree que proyecta. El corazón retorcido no prosperará, la lengua mentirosa cae en problemas. Eso es lo que pasa. En problemas y en enfermedades consecuentes con los problemas. Los padres de un necio sufren. No hay alegría para el padre de un rebelde.
rebeldía y necedad van acopladas. Es entristecer a los padres, a la postre. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Fíjense cómo es la cosa. Y mucha gente se siente vieja, pero no es que sean viejos, es que están quebrantados de sus fuerzas porque tienen un espíritu precisamente quebrantado. O sea, están quebrantados porque su espíritu es quebrantado. Y entonces se paga, quien paga es el cuerpo. Los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Así que aceptar sobornos a escondidas y así bajo cuerda, ¿verdad? Pagos bajo cuerda, aceptando pagos bajo cuerda para favorecer a otros, para pervertir el curso de la justicia. Esto es algo también grave delante de nuestro Elohim. Los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, pero los ojos del necio vagan por los confines de la tierra. Es decir, se pierden las musarañas. Los ojos del sensato, los ojos de los sensatos mantienen sus ojos en la sabiduría, o sea, tienen un foco de atención, que es todo lo que implica sabiduría. Ahora, los ojos del necio, los confines de la tierra, todo lo huele, pero a nada se vuelca, a nada se dedica. ¿Entienden? Supuestamente sabe de todo, a los confines de la tierra se van los ojos, pero luego no se dedica a nada, no se dedica a profundizar en nada. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. De eso ya he hablado antes. Está mal castigar al justo por ser bueno. Esta sociedad debería aprenderlo. Está mal castigar al justo por ser bueno o azotar a los líderes por ser honestos. Es tremendo. El verdadero sabio emplea pocas palabras. Ahí está, no es un garrulo. Va a lo preciso. ¿Verdad? Habla con elocuencia. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. La serenidad es lo que te va a dar la posibilidad de hablar lo que quieres hablar. Si no estás sereno, vas a querer decir una cosa y vas a disparatar otra diferente. Y ya el verso 28 dice: hasta los necios pasan por sabios, que está en el mismo contexto, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Eso deberían hacer más de uno y hacerle caso a aquel jerarca que también era bastante ridículo, dicho sea de paso, que le decía al otro: ¿por qué no te callas? ¿Verdad? Dice: parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Y así es, pues a nosotros nos tocará, mientras tanto, examinarlo todo y retener lo bueno, porque aquí no se calla nadie ni debajo del agua, porque como todo el mundo se cree que sabe, pues nos toca a nosotros discernir. Shabbat Shalom, amada del Mashiach, disfruta de este día, come lo mejor, pon en tu mesa lo mejor, banquete de la elocuencia, habla lo preciso, estate serena y sereno, habla lo que quieres transmitir, lo que quieres decir, lo que quieres aportar y cómo quieres ayudar. Mira todo eso y pues vístete de magnificencia delante de Elohim, porque Elohim nos da días oportunos para vivir en su presencia y pues estar en amplitud de miras, en amplitud de los bienes materiales que también Él nos da, y de poner el banquete de la elocuencia todos los días delante de nuestra mesa. Y queríamos también sumar a todo esto, a toda la enseñanza de hoy, queríamos hacer un anuncio, ¿verdad? Que es que van a poder ustedes conseguir, si se ponen en contacto con nosotros, cualquiera de estos dos libros. Apolampo, libro de poesía, y Breve historia de los contumaces, que es novela corta. Quien lo quiera se pone en contacto con nosotros y le decimos cómo conseguirlo. Si nos piden los dos,
le vamos a añadir también un libro de teología muy provechoso, de los mejores que hemos leído nosotros nunca, si compran los dos. Entonces se pueden hacer con estos libros, se ponen en contacto con nosotros por el email en minúscula pedro.hawk de HAWK21 gmail.com, ese es mi correo electrónico, y allí nos comunicamos de cómo hacerles conseguir estos libros, y también si quieren me pueden contactar por teléfono 623 44 11 42. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, amado del Mashiach. Shalom, shalom. Gracias.